Dios les bendiga esta tarde. Vamos a compartir la palabra del Señor. Y en la pantalla aparece el título de este mensaje: ¿por qué creemos que Jesús es el Cristo? ¿Por qué es que nosotros estamos haciendo la evangelización mundial? El día de ayer estuvimos en Salamá, Baja Verapaz, y llegamos muy tarde en la noche para estar aquí este día. Pero ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué es que estamos yendo a Guatemala y confesar en los departamentos que Jesús es el Cristo? Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 6. ¿Por qué es que nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo? Juan capítulo 6, verso 69. Es el apóstol Pedro el que está acá. Después de que Jesús les dice a las multitudes, les dice la verdad del evangelio. Y entonces dice la Biblia que muchos lo abandonaron, que las multitudes ya no lo siguieron. Y los discípulos se quedaron ahí con él. Y él les dijo: ¿y ustedes también quieren irse? Pareciera que era una palabra muy dura. Y Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y en el verso 69 Pedro confiesa y dice: y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. La confesión del apóstol Pedro es esta: nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Si no tenemos a nadie a quien ir, nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo. Entonces, ¿a quién más iremos? ¿Por qué es que creemos que Jesús es el Cristo? Quiero explicar brevemente la razón por la cual creemos que Jesús es el Cristo. En realidad, los discípulos confesaban tener esta fe verdadera en el tiempo de Jesús. Y es interesante cómo Dios ha hecho todo para darse a conocer al ser humano, pero el ser humano no lo conoce y no ha entendido el mensaje de Dios. Dios ha dado todo para que el ser humano conozca. Incluso preparó las escrituras. Y durante 1600 años se escribieron 66 libros de la Biblia, con el mismo mensaje, con el mismo propósito. Usó de manera distinta a través del Espíritu Santo a gente para que los escribiera. Y la gente, en realidad, aunque podía conocer esto, no podían llegar a creer que Jesús fuera el Cristo. Dios entonces se reveló a través de su Hijo. Ya que el mundo no lo conoció por medio de las Escrituras, vino Cristo mismo. Pero no solamente vino, sino que Él decidió morir en la cruz del Calvario. Y Él mismo les dijo: yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en quien ustedes tienen que creer. Pero las personas aún así no creyeron en Él. En el tiempo que Él estuvo sobre la tierra, los discípulos confesaban tener esta fe verdadera. En Juan 6, versos 64 al 68, hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Es que Él es Dios, Él lo sabe todo. Así que Él sabía desde el principio quiénes eran los que sí iban a creer y quiénes no iban a creer, sino que lo iban a traicionar. Y entonces decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Entonces yo pregunto, ¿de verdad serían discípulos?
¿O era solo gente que quería ir y ver los milagros que él hacía? Dice la Biblia que como resultado de que él les dijo que muchos no creían y que nadie podía creer en él a menos que el Padre se lo concediera, se lo revelara. Si no, nadie puede creer que él es el Cristo. Como resultado de esto, muchos de los que lo seguían se apartaron y ya no andaban con él, lo dejaron. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oro para que tú puedas decir lo mismo. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, esos discípulos, aunque decían creer que Jesús era Cristo, un día lo abandonaron. Pero los discípulos dijeron: sí, Señor, tú eres el Cristo. Y cuando revisamos las profecías del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento confirman que este Jesús es el Cristo. Más de 300 profecías se escribieron en el Antiguo Testamento. Y estas profecías decían quién era el Mesías Cristo. ¿Quién es el Cristo? Debe cumplir todas estas profecías. Algunas de ellas están aquí. Por ejemplo, las profecías del Antiguo Testamento decían de qué familia o de qué linaje debía nacer el Mesías Cristo. Decía que debía de venir de Abraham y de David. Y que si no se cumplía esa descendencia familiar, no era el Mesías, no era el Cristo. También las profecías indicaban la forma en que iba a nacer, es decir, a través de una mujer virgen. La profecía decía que el Cristo debía nacer de una mujer virgen. También hablaban las profecías del lugar donde nacería. O sea, ¿cuál va a ser el lugar donde va a nacer? Y decían que era Belén. Belén, ahí tiene que nacer. Es que no podía nacer en otro lado, porque si no nacía en Belén, de acuerdo a la profecía, no era el Mesías Cristo. También las profecías hablaban de cómo lo iban a vender y el precio que iban a poner a su vida. Es decir, las 30 monedas de plata que le dieron a Judas. Esto costó la vida de Cristo y lo vendieron por 30 monedas de plata. Eso lo decía el Antiguo Testamento. También en dónde iba a ser enterrado su cuerpo después de muerto. Decía que iba a ser colocado entre los hombres ricos de la ciudad y que ahí iba a ser enterrado. Aunque él no tenía nada, iba a ser enterrado entre los hombres ricos de la ciudad de Jerusalén. Todo esto lo decía la profecía del Antiguo Testamento. Era necesario que después de morir, él fuera resucitado de entre los muertos. Bueno, estas son algunas de las profecías, pero hay más de 300 que tenían que cumplirse una por una, para confirmar que ese Jesús que vino era el Cristo. Entonces, todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron. En Mateo 1:1 habla de qué familia vino Jesús el Cristo y dice que vino de Abraham y de David. También en Mateo 1:21-23 dice que será a través de una virgen. Una virgen va a concebir un niño y va a dar a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. O sea, la profecía del Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo Testamento. Las más de 300 profecías se tenían que cumplir y cuando revisamos el Nuevo Testamento, ahí están cumplidas todas y cada una de las profecías. Mateo 2:1 dice que nació en Belén. Así como el profeta había dicho que tenía que nacer en Belén para ser el Cristo, Jesús nació en Belén. Mateo 27:3 dice que lo iban a vender por 30 monedas de plata. Y los sacerdotes le dieron a Judas 30 monedas de plata. Ahí se confirmaba la profecía que decía por Zacarías, por cuánto tiempo, por qué precio iban a vender su vida. Mateo 27:35-36 dice que después de colocarlo en la cruz, de clavarlo, los soldados sortearon su ropa tirando los dados
Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado ahí. Es decir, la forma en que iba a morir en una cruz. Hoy en el mundo hay muchos Cristos. Hay muchos que se llaman Cristos. Hay muchos. En realidad, aquí en Latinoamérica yo he identificado como 10 personas que dicen que ellos son el Cristo. En Argentina hay varios. En Sudamérica hay gente que dice que ellos son el Cristo. Tienen lugares donde reúnen a la gente y ellos hacen milagros y le hablan a la gente y dicen que ellos son el Cristo. Hace algún tiempo iba a venir a Guatemala uno que decía que era el Cristo también. No lo dejaron entrar, pero él decía que él era el Cristo. Y hace algunos años terminó muriendo. Y entonces no resucitó. Y entonces dijeron que Cristo era mujer. Y entonces su esposa ahora es Cristo. Y usaron la Biblia para demostrar que el Cristo era mujer. Cristo Lisbeth se llama. Y vino a Guatemala. Y estuvo dando conferencias en Guatemala. Y decía que esa mujer era el Cristo, pero ella era la esposa del que se había muerto. Y como no resucitó, dijeron que se había metido en ella y que así había resucitado. O sea, son historias tontas, ¿verdad? Pero lamentablemente hay gente que la cree. ¿Y por qué? Porque no conocen la Biblia, porque no conocen lo que decía la profecía. Es que tenía que morir en una cruz y resucitar, porque si muere en una cruz y no resucita, no es el Cristo. Entonces, Mateo 27, 59, 60 dice que un hombre rico llamado José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio y lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba, que había sido tallada en la roca. O sea, esta tumba no era una tumba sencilla. No es que lo metieron ahí en un hoyo y ya lo taparon. No, no, no. Esta tumba había sido tallada en la roca. Esta tumba era la tumba de un hombre rico, con muchos recursos. Pero eso era lo que decía la profecía. Que será enterrado en la sepultura, será con los ricos, decía Isaías. Así que se cumplió hasta el lugar donde su cuerpo iba a ser enterrado. Mateo capítulo 28, versos 5 y 6, nos habla de que también resucitó. Y las mujeres llegaron a la tumba, pero él no estaba ahí. Y el ángel dijo, ha resucitado. Es decir, se cumplió lo que la profecía decía acerca de la vida de Jesús. Entonces, si miramos la Biblia, en realidad este Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero no solamente es que cumplió todas estas profecías, sino que Dios mismo vino a caminar en la tierra. Es que Jesús es Dios y Él mismo vino a hacer un ministerio público aquí en la tierra. ¿Y por qué es que Dios se hizo hombre? El Verbo se hizo carne y vino en forma de hombre y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre, dice la Biblia. ¿Y por qué es que Jesús vino a hacer un ministerio público? Yo le pregunto a usted, ¿será que Dios tenía necesidad de venir? ¿Será que a Dios le urgía venir? Porque si no venía, pobre de Él. Dios pudo habernos dado la salvación de otra manera. Dios pudo haberlo hecho de muchas maneras, pero no lo hizo de otra manera. Él mismo decidió venir a salvar nuestras vidas. Por eso es que el ministerio público de Jesús era solo para una cosa. No creyeron el principio, no creyeron en la creación, en la verdad a través de la creación. No creyeron las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. No creyeron la profecía. Entonces Dios mismo vino a la tierra y a cumplir un ministerio público para que la gente creyera que Jesús era el Cristo. En Mateo 4:23 dice la Biblia que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él les enseñaba las escrituras y luego predicaba que Él era el Cristo, el evangelio, y que había que creer en el evangelio del reino, que estaba representado por Él. Y luego hacía señales, hacía milagros,
sanaba enfermedades, sanaba dolencias en medio del pueblo, echaba fuera demonios, multiplicaba panes, multiplicaba peces, le daba de comer a la gente, hacía todo esto con un solo propósito: que creyeran que Él era el Cristo. Por eso, antes de ir a la cruz, se paró frente a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que apedrea a tus profetas cuando te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos, pero no quisiste? Es que en realidad Él hizo todo para que en su tiempo pudieran creer que Él era el Cristo. Lucas 4, 16, 19. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso, y se puso de pie para leer las Escrituras, y le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde se escribió lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Para qué vino Cristo? Hoy en las iglesias enseñan que Cristo vino para que nos demos cuenta del campeón que hay dentro de nosotros. Descubre el campeón que hay dentro de ti. Descubre el legendario que llevas dentro. Y la gente emocionada: sí, yo soy un legendario. Y se identifican con algún héroe de la historia. Y dice: sí, yo voy a hacer como, me voy a identificar con Hermes. No, yo me voy a identificar con Sócrates. Un legendario. Y entonces es que llevo un legendario dentro. Eso es lo que están enseñando. Incluso hasta sus carros dicen legendario. Entonces, Cristo no vino a que descubramos el legendario que hay en nosotros. Cristo no vino para que yo descubra lo campeón que yo soy. Cristo vino para que me dé cuenta que soy pecador, que soy pobre, que soy ciego, que soy desnudo, que necesito colirio en mis ojos. Vino para que yo me dé cuenta de mi condición de pecador delante de Él, y que dándome cuenta pueda regresar a su misericordia. Para eso fue el ministerio público de Jesús como el Cristo. Amén. Entonces, aunque Él hizo muchas señales, todas estas fueron para que pudiéramos creer en Él como el Cristo. Y hoy sigue siendo lo mismo. Juan 20, 31. Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en sus nombres. Amén. Entonces, todas las señales, incluso las que hoy suceden en tu vida, cada vez que veas una señal, cada vez que veas un milagro, cada vez que veas un portento, cada vez que veas una maravilla, no digas: yo oré, yo ayuné, yo logré esto, yo logré aquello, o el pastor fulano oró por mí, o fui con el pastor sutano y él oró por mí y sucedió el milagro. No, es que el que hace los milagros sigue siendo Jesús el Cristo. El que hace los portentos, el que trae respuesta, es Jesús el Cristo. ¿Y para qué Dios permite los milagros? ¿Y para qué Dios permite las señales? ¿Y para qué Dios permite las sanidades y los portentos en medio de tu vida? Con un solo propósito: para que tú puedas creer hoy que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces Juan 10, 37, 38 dice: Él hacía todas las señales y les dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. No me crean. Si yo no obro en ustedes, no me crean. No me crean. Si yo no estoy haciendo lo que mi Padre dijo, entonces no me crean. Pero si las hago, pero si ustedes miran que yo las hago, aunque a mí crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Entonces les digo: si ustedes no creen en mí, está bueno, pero miren lo que estoy haciendo, las señales que estoy haciendo, es para que ustedes puedan creer que Jesús es el Cristo, que yo soy el Cristo, que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Entonces crean
Si no pueden creer por lo que dice la Biblia, entonces crean por lo que Dios está haciendo en su vida. Crean que Jesús es el Cristo por lo que Dios está haciendo en tu vida ahora. Amén. Ha pasado algo en tu vida trascendente. Ha pasado algo grande. Entonces cree que Jesús es el Cristo. Porque todo esto es obra de Dios. En la cruz y en la resurrección se resolvió el problema espiritual del ser humano. Y es que la obra de Jesús como el Cristo encontró su máxima expresión. O sea, llegó a su punto máximo en la cruz y la resurrección. Era Dios mismo viniendo a salvar al ser humano perdido. Y la forma de morir en una cruz, en un madero, dice otra versión, solo evidenciaba que exactamente ese hombre que estaba muriendo en ese madero era el Mesías del Antiguo Testamento y era el Cristo del Nuevo Testamento. Pero debía resucitar. ¿Y por qué tenía que resucitar? ¿Será que Dios necesitaba resucitar para salvarlo? No, realmente no. Él es Dios. Y Él pudo haber dicho, si yo no quiero que resuciten, no, ya. Él es Dios. Pero Él decidió que así fuera. ¿Para qué? Para que pudiéramos creer que ese que se levantaba de entre los muertos era su Hijo, era el Cristo. Entonces se tenía que cumplir la resurrección. Y hasta el día de hoy, esa resurrección es más evidente. Jesús es el Cristo, el que en la cruz y la resurrección resolvió el problema espiritual. ¿Y por qué decimos eso? Es que en la cruz se resolvió el problema de la separación con Dios. Lucas 23:45 dice que cuando Él estaba muriendo en la cruz, la luz del sol desapareció. Y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Y esto dice que fue el velo que fue rasgado. Y Hebreos dice que el velo que se rasgó era su cuerpo. Y en la cruz del Calvario su cuerpo fue rasgado por los clavos. Los clavos en sus manos, los clavos en sus pies, rasgaron. El peso del cuerpo hacía que sus manos se rasgaran. Porque el peso, conforme el tiempo pasaba, iba dominando. Y entonces empezaron a rasgar sus manos. La posición donde lo clavaron es en la muñeca. Y empezó a rasgarse todo eso. Se rasgó su cuerpo. Y sus pies también iban bajando. Se iba debilitando su cuerpo. Y se rasgaban sus pies. Así que su cuerpo fue rasgado. Era como el velo que se había rasgado en el templo. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Será que, así pasaba? No pasaba así normalmente. Es más, a los otros no les pasó lo mismo. Es que Él fue el único que se mantuvo en la cruz y soportó todo el dolor de tu pecado. Soportó todo el dolor de tu vida pecaminosa. Soportó todo el dolor que hoy tú ya no tienes que pagar. Su cuerpo fue rasgado. Era como el velo que se rompía dentro del templo. Hemos explicado que Jesús como el Cristo vino a abrir el camino para que nosotros pudiéramos encontrarnos con Dios. ¿Y cómo es esto? Es que en el templo había 3 lugares. Estaba el atrio, luego estaba el lugar santo y por último había una cortina y atrás de la cortina estaba el lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto de Dios. Y ahí el sacerdote solamente entraba una vez al año para pedir perdón por todo el pueblo. Era el 10 de julio que entraba, hasta el día de hoy siguen haciendo lo mismo. Pero había un velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sabe cuánto era de grueso ese velo? ¿Sabe cuánto tenía? Era una tela de un solo lienzo. Era un gran velo que tenía de altura 20 metros. Aquí no hay 20 metros. Aquí no hay 20 metros, pero ese velo tenía 20 metros. Es casi el doble de esto. ¿Se puede imaginar? 20 metros para arriba. Aquí hay como 10 metros tal vez. O sea, es el doble de esto. Era un solo lienzo. 20 metros de alto. 20 metros de largo. Y no tenía cómo correrse. Era una sola pieza. No se podía abrir por la mitad.
y pesaba demasiado. ¿Sabe cuál era el grueso de ese velo? 10 centímetros. 10 centímetros. ¿Cuánto es 10 centímetros más o menos así? Este era el grueso. Este era el grueso del velo. Flavio Josefo, un historiador, dice en sus escritos antiguos, dice, ni aunque amarrásemos 2 caballos, uno a un extremo y al otro, y jalaran, se podría romper. Ni con la fuerza de 2 caballos podíamos romper el velo, dice José. Para poder enrollarlo, se necesitaban 70 hombres. O sea, este velo representa el cuerpo de Jesús como el Cristo. Pero cuando Él está en la cruz y su cuerpo es rasgado, este velo, dice la Biblia, que se partió, la luz del sol desapareció y de repente la cortina, el velo del santuario del templo se rasgó por la mitad, de arriba hacia abajo. Es que se estaba resolviendo el problema de la separación del hombre con Dios. Ese velo no permitía al sumo sacerdote entrar. Nadie podía entrar ahí y la única manera era postrarse una vez al año, con la condición de que si Dios no aceptaba el sacrificio, moría el sacerdote. Ese velo fue quitado. Ahora podemos entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, Hebreos 10, 19 y 20. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo. Por causa de la sangre de Jesús, por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Se resolvió el problema de la separación. Aquello que ni la fuerza de 2 caballos podían romper, Dios lo partió para que quedara libre el acceso a su presencia. En la cruz se resolvió el problema de la separación, pero también se resolvió el problema del pecado. Allí en la cruz se resolvió el problema del pecado. Levítico 17:11, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Y les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Era necesario que alguien diera su propia sangre. Y tenía que ser una sangre pura, una sangre limpia, una sangre santa. Y es que la sangre de Cristo es poderosa. La sangre de Cristo tiene poder. Una gota de su sangre puede perdonar multitud de pecados. Una gota de su sangre ha hecho todo en nuestra vida. Es que la sangre de Cristo tiene poder. Y entonces Hebreos 9:12 dice que con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna una sola vez y para siempre. Si permanecemos en el Cristo, entonces todo está resuelto una sola vez y para siempre. Tus pecados pasados ya fueron resueltos, tus pecados presentes ya fueron resueltos, tus pecados futuros ya fueron resueltos, si permaneces en Jesús como en Cristo. Amén. Esto es lo grandioso del Evangelio, que todo se resolvió. Todo, absolutamente. Así que en la cruz se resolvió el problema de la separación, pero también se resolvió el problema de nuestro pecado. Amén. Por eso hoy que venimos a la comunión de la cena del Señor y participamos del pan y del vino, estamos recordando la muerte del Señor y anunciándola hasta que Él venga. Y así como su cuerpo fue rasgado, nosotros también participamos del pan. El pan es el símbolo de su cuerpo, que es rasgado, es quebrado. Y luego lo tomamos, y luego bebemos la copa, que es su sangre, para perdonar todos nuestros pecados. Su sangre nos perdonó todos nuestros pecados.
Entonces, cuando venimos a la comunión de la Cena del Señor, es recordar esa muerte en la cruz. Se resolvió el problema de la separación, se resolvió el problema del pecado en la cruz, pero faltaba algo todavía. Ya la separación estaba resuelta, el pecado estaba resuelto, pero faltaba un punto. Era vencer a Satanás, era vencer la muerte. Y eso no podía pasar en la cruz. En la cruz se resolvió tu pecado y se resolvió el problema de tu separación con Dios. Pero en la resurrección de Jesús como el Cristo se resolvió el problema de Satanás y de la muerte. Es que si Él no resucita, no vence a Satanás. Si Él no resucita, no es el Mesías Cristo. Si Él no resucita, no se resuelve el problema de la muerte. Pero resucitó, se levantó de entre los muertos. Ahora está sentado a la derecha del Padre Celestial. Así que Satanás no tiene autoridad sobre nuestra vida. Jesús es el Cristo, el que lo venció. ¿A través de qué? De la resurrección de entre los muertos. Y aquel que tenía el imperio de la muerte fue derrotado a través de la resurrección. Aquel que tenía las llaves del infierno y del Hades y de la muerte le fueron arrebatadas y ahora están en poder del Hijo de Dios. Por eso solo Él puede dar vida. Así que en la resurrección se resuelve el tercer punto del problema espiritual. Se resuelve el problema de Satanás y de la muerte. Hebreos 2:14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder de la muerte. Ahora ya no lo tiene, ahora está en las manos de Jesús el Cristo. Por eso Pablo decía, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, de todas maneras somos del Señor. Amén. Por eso el verdadero creyente que cree en el Evangelio de que Jesús es el Cristo, no le tiene miedo a la muerte. Romanos 1:4. Y quedó demostrado que ese Jesús era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesús el Cristo, nuestro Señor. Amén. Entonces podemos entender que la vida de Jesús como el Cristo es una evidencia para que podamos celebrar. Amén. Antes danzábamos, ahora ya no, ¿verdad? Antes danzábamos sin saber por qué danzábamos, ¿verdad? Parece que era la carne la que nos mandaba a danzar. Y no entendíamos, pero nos daban ganas de danzar. Y danzábamos y gritábamos y llorábamos. Y ahora con el Evangelio como que se detuvo. Y es que ahora tenemos en realidad razones para celebrar. Amén. Es que tenemos el Evangelio de la Biblia. Y eso es lo más grande que podemos tener. Por eso es que ya la danza no es lo más importante. Ahora tenemos el Evangelio de la Biblia. Amén. La hermana Misa lo ha entendido muy bien. Ella era una de las danzadoras, ¿verdad? Pero ha entendido que hay algo más grande que la danza. Pero si un día tenemos que danzar delante del Señor, lo haremos porque hemos reconocido la verdad del Evangelio. Amén. No es que no lo podamos hacer. Claro que sí. Claro que sí. Pero ahora con la claridad, con la verdad de que Jesús es el Cristo. Entonces conocemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El problema espiritual es la obra de Jesús como el Cristo, en la cruz y la resurrección. Por eso es que hemos entrado a todos los departamentos de Guatemala. Entrando por primera vez al departamento que nos faltaba, que era Baja Verapaz. E hicimos un seminario ahí. Con esto comencé la prédica de hoy. ¿Por qué corremos de esa manera? ¿Por qué vamos de esa manera? ¿Por qué estamos haciendo la evangelización mundial en Guatemala? ¿Por qué? Porque ahora en realidad tenemos el Evangelio y hemos creído que Jesús es el Cristo. Por eso concluyo esta noche
Por eso es que Pedro en Juan 6:69 dijo: y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque en la cruz y en la resurrección lo resolviste absolutamente todo. Por eso es que decimos que Jesús es el Cristo. Y hemos llegado a entender lo que significa creer que Jesús es el Cristo. Y por eso es que estamos haciendo la evangelización mundial. Por eso es que vivimos con esta fe, para confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón todos los días de nuestra vida que Jesús es el Cristo. No se trata de una oración de confesión. No se trata de una oración donde yo voy a una iglesia, a un altar y confieso. No, sino que todos los días debo confesar y debo creer con todo mi corazón que Jesús es el Cristo. En medio de la bonanza, en medio de la adversidad, en medio del milagro, en medio de la adversidad, en medio de la señal, en medio de la riqueza, en medio de la pobreza, en medio de la incomodidad o de la comodidad, Jesús sigue siendo nuestro Cristo. Él es el Cristo. Y ya resolvió todo. Así que espero que puedas creer de esa manera, con esta fe, y te puedas aferrar creyendo que Jesús es el Cristo. Amén. Padre, te damos gracias y te bendecimos esta noche, Señor, porque hemos reconocido que Jesús es el Cristo. Como Pedro lo dijo, nosotros creemos y conocemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De igual manera, Señor, en este lugar confesamos que Jesús es el Cristo. Y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Cristo. Por eso te bendecimos, porque nos has dado lo más grande, que es el Evangelio. Y en la cruz y en la resurrección de Jesús como el Cristo, se resolvió todo para nosotros, Señor. Así que podemos celebrar dándote la gloria y dándote la honra a ti en medio de cualquier circunstancia. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, invoco tu nombre esta noche sobre la vida de tu pueblo con la oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga, que Jehová alce su mirada sobre ti, que Jehová levante su rostro sobre tu cabeza y te dé su bienestar, su shalom, su bendición todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y entonces serán bendecidos. Oro todo, Señor, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Que Dios bendiga tu vida. Amén.